¿Qué tal? En este video vamos a resolver el ejercicio 4.41 del libro de termodinámica de Singer. El ejercicio dice, un radiador eléctrico con 30 litros de aceite se coloca en un recinto de 50 metros cúbicos. Tanto el recinto como el aceite en el radiador están a 10 grados Celsius en un principio. El radiador tiene una potencia nominal de 1.8 kilowatts y se enciende. Al mismo tiempo, se pierde calor del recinto a una tasa promedio de 0.35 kilojoules por segundo. Después de algún tiempo, se mide la temperatura promedio y resulta 20 grados Celsius para el aire en el recinto y 50 grados Celsius para el aceite en el radiador. Suponiendo que la densidad y el calor específico del aceite sean 950 kilogramos por metro cúbico y 2.2 kilojoules por kilogramo grado Celsius respectivamente, determine cuánto tiempo se mantuvo encendido el calentador. Suponga que el recinto está bien hermetizado para que no haya fugas de aire. Entonces tenemos un recinto que está perdiendo calor a una tasa de 0.35 kilojoules por segundo. Y tenemos un radiador que está funcionando con una potencia igual a 1.8 kilojoules por segundo o kilowatts. También nos dan el valor de la temperatura inicial. En este caso la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura del aire de la habitación igual a la temperatura del aceite en el radiador, que es igual a 10 grados Celsius. Después nos dicen que pasado un tiempo la temperatura del aire va a ser igual a 20 grados Celsius. Y la del radiador o del aceite va a ser igual a 50 grados Celsius. Nos dan la densidad del aceite, que es 950 kilogramos por metro cúbico. También nos dan su calor específico, igual a 2.2 kilojoules por kilogramo por grado Celsius. Y finalmente nos dan los volúmenes. En este caso nos dan el volumen del radiador, que es el volumen de aceite que contiene. En este caso, el volumen del aceite es igual a 30 litros. Y el volumen del aire, que va a ser igual a el volumen de la habitación, es de 50 metros cúbicos. Y nos piden calcular el tiempo que estuvo encendido el radiador para alcanzar estas condiciones finales, es decir, este intervalo de tiempo. Esa es nuestra incógnita. Haciendo un balance de energía para este sistema, tenemos que el calor menos el trabajo van a ser igual a los cambios en la energía interna del sistema. En este caso, los datos de trabajo y de calor nos los están dando en forma de tasa. Entonces, para tasas constantes, el calor es igual a la tasa de transferencia de calor por un intervalo de tiempo, y para el trabajo es el producto de la potencia por un intervalo de tiempo. Ahora bien, los cambios de energía interna dentro de mi sistema van a estar relacionados con los cambios de temperatura del aceite y del aire. Entonces nos quedaría que mis cambios de energía interna dentro del recinto van a ser igual a CB porque se trata de una habitación y consideramos que es un volumen constante, por una diferencia de temperaturas para el aire
más mcb delta T para el aceite. Sustituyendo esto en la ecuación principal de balance, nos quedaría como mi tasa de transferencia de calor menos mi potencia del radiador por un intervalo de tiempo van a ser igual a la suma de los cambios de energía interna de mis fluidos de trabajo. En este caso van a ser aire y aceite. Quedaría como mcb delta T para el aire más mcb delta T para el aceite. Muy bien. Entonces, analizando esta ecuación, ¿qué nos hace falta conocer? La diferencia de temperatura la tenemos, ya que son datos que nos proporciona el ejercicio. Tenemos el CB, lo podemos encontrar en tablas, y el CB del aceite nos lo dan. Entonces, ¿qué nos falta conocer? Nos hace falta conocer la masa, tanto del aire como del aceite. Empecemos con el aire. Bien, en este caso el aire puede ser modelado como un gas ideal. Entonces podemos utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para obtener su masa. La ecuación de estado de los gases ideales nos dice que el producto de la presión por el volumen va a ser igual a el producto de la masa por la R de nuestro gas, en este caso va a ser aire, por una temperatura. Tanto el volumen como la temperatura va a depender del estado que estemos evaluando. En este caso vamos a evaluar el estado 1 para conocer la masa. Despejando la masa de esta ecuación, nos queda que la masa va a ser igual a el producto de mi presión por mi volumen 1 entre mi R del aire por mi temperatura 1. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta que otro dato que nos hace falta es la presión. Considerando que se trata de una habitación cualquiera, vamos a considerar que la presión va a ser 100 kilopascales, que es aproximadamente la presión atmosférica. Entonces, sustituyendo estos datos y teniendo en cuenta que la R del aire es igual a 0.287 kilopascales por metro cúbico entre kilogramo por Kelvin, nos quedaría que mi masa va a ser igual a en kilopascales por mi volumen 1, que en este caso son 50 metros cúbicos, que es el volumen de la habitación. Entre 0.287 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin por mi temperatura, que en este caso son 10 grados Celsius, pero tenemos que convertirla en Kelvin. En este caso le sumamos 273.15 y nos quedaría que mi temperatura 1 es de 283.15 Kelvin. Al realizar esta operación, obtenemos que la masa del aire es igual a 61.5278 kilogramos. Otro dato que vamos a necesitar del aire va a ser su calor específico a volumen constante. En este caso, ese valor lo obtenemos de tablas al igual que la R del aire y va a ser de
0.718 kilojoules por kilogramo por grado Celsius. Entonces ya tenemos para el aire, ya tenemos el valor de su masa y su diferencia de temperaturas. Entonces lo que nos falta conocer es la masa del aceite. Sabemos que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Entonces tenemos que la densidad es igual a una masa entre un volumen. De esta definición podemos obtener la masa del aceite, ya que nos dan la densidad y el volumen. Entonces, despejando la masa, tenemos que la masa de mi aceite va a ser igual a el producto de mi densidad de aceite por el volumen, que va a ser igual a 950 kilogramos metro cúbico por... Aquí hay que convertir los litros en metros cúbicos para que nuestra ecuación sea dimensionalmente homogénea. Entonces tenemos que 30 litros va a multiplicar al factor de conversión que nos dice que un litro es igual a 0.001 metros cúbicos. Al realizar esta operación obtenemos que la masa de mi aceite es de 28.5 kilogramos. Despejando el intervalo de tiempo de la ecuación de balance de energía, nos queda que el intervalo de tiempo va a ser igual a mcv delta T para el aire más mcv delta T para el aceite entre la tasa de calor menos la potencia. Sustituyendo los valores nos quedaría que la masa del aire es de 61.5278 kilogramos por el Cv del aire, que es 0.718 kilojoules sobre kilogramo grado Celsius por la diferencia de temperaturas. En este caso la diferencia de temperaturas del aire va a ser de 20 menos 10. 20 menos 10 grados Celsius. Más la masa del aceite, que es 28.5 kilogramos por el Cv del aceite, que es 2.2 kilojoules por kilogramo grado Celsius por su diferencia de temperaturas. En este caso la temperatura 2 del aceite es 50 grados Celsius y la inicial 10, entonces serían 50 menos 10 grados Celsius. Y esto entre el calor que es perdido, en este caso son menos 0.35 menos la potencia, en este caso la potencia del radiador, está siendo suministrado al sistema, entonces su signo es negativo, menos 1.8, y estos son kilojoules por segundo. Al realizar la operación nos queda finalmente que el intervalo de tiempo o el tiempo en el que estuvo trabajando el radiador para alcanzar
Esas condiciones finales fue de 2034.32 segundos, que es aproximadamente 34 minutos. Y este sería nuestro resultado final.